¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Televisión Nacional de Honduras. Les saluda Verónica Cáceres de la Rocha. En esta ocasión le damos la bienvenida al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien se dirige a la nación, se dirige al pueblo en específico, a algunas preguntas de los periodistas de los medios de comunicación. Señor presidente, muy buenas noches. Bienvenido a Televisión Nacional de Honduras. Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todo su equipo y al pueblo hondureño. Listos cuando usted diga, pues sé que hay muchas interrogantes, muchas preguntas que periodistas y también el pueblo hondureño quieren hacer y estamos aquí para atenderles. Muchísimas gracias, señor presidente, por pues abrirse a los medios de comunicación y pues dar algunas respuestas a algunas preguntas en medio de esta pandemia que ya vamos sobre los 5 meses. Alex Cáceres es la primera pregunta de HCH. Muy buenas, un gusto saludarles. Alex Cáceres de HCH. ¿Cómo hacer para que el plan financiero de rescate solidario se cumpla por parte de todos los bancos, ya que el sistema o lo que se aprobó para la ley de alivio de los 3 meses, los hondureños denuncian que no fueron beneficiados por esta ley aprobada en el Congreso Nacional? Bueno, saludos, Alex. En efecto, el pueblo hondureño tiene razón en cuanto a que se había proyectado inicialmente una serie de beneficios y de apoyos de parte del esquema financiero del país, del sistema financiero, pero obviamente la pandemia se ha prolongado aún más, se ha acentuado aún más las dificultades. En ese sentido, hemos enviado un proyecto de ley al Congreso Nacional para poder iniciar un debate técnico, pero también viendo la necesidad sentida del pueblo hondureño. Para empezar, muchos de estos beneficios deben de llevarse hasta el próximo año. La situación es tan difícil para el micro, pequeño y mediano empresario que requiere un auxilio, pero verdadero, un auxilio fuerte, contundente. Y eso es bueno para los bancos, porque yo me pregunto, ¿qué va a hacer un banco, una cooperativa, si un cliente ya no puede continuar con su negocio? Es una pérdida para todos. Y aquí los bancos, a quienes en épocas fuera de la pandemia le ha ido muy bien, al mundo cooperativo igual, a las microfinancieras, aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno y con el mismo, en este caso, empresario, para que todos aportemos una solución. Hay un problema serio de una acumulación de intereses, sobre intereses, hablan de intereses moratorios y la gente se asfixia y no puede. En ese sentido, tenemos que encontrarle una solución a esa situación también, porque de lo contrario, tampoco podría estas empresas accesar a los fondos de garantía que ya tenemos disponibles. Entonces, de nada sirve tener una enorme cantidad de dinero en liquidez, Alex, y estos fondos de garantía si la gente está ahogada y no lo pueden utilizar. Yo espero que en el Congreso Nacional podamos converger con esta iniciativa que mandamos nosotros desde el Poder Ejecutivo, converger con el Banco Central, Comisión de Banca, con quienes ya hablamos, COEP, AIBA, para sacar algo en beneficio de la gente. Mire cómo son las cosas. Este proyecto de ley que mandamos, yo quiero pedirle a TNH que nos lo divulgue para que sepa la población qué contiene, porque en la gran mayoría de los medios de comunicación no lo he visto reflejado. Sé que son temas sensitivos, pero son temas que está sintiendo el pueblo y tenemos que ponernos la mano en la conciencia todos. Así es de que estamos con toda nuestra voluntad de ir a construir consensos en beneficio de la gente que más lo necesita. La siguiente pregunta, señor presidente, es del periodista Armando Villanueva de CHTV. Le enviamos un par de preguntas, a ver qué posibilidad hay que nos responda estas preguntas ahí. Una es referente a la ampliación de la reapertura que están pidiendo los sectores productivos, tomando en cuenta la urgencia que hay de dinamizar la economía, luego de estos casi 5 meses de encierro que han causado un impacto bastante negativo en el crecimiento económico. Bueno, estamos hablando de una situación compleja en el mundo. No es fácil la situación económica mundial y Honduras también
está enfrentando una situación muy difícil y eso se mira reflejado en las empresas, se mira reflejado en las familias, en la economía del hondureño, en el bolsillo del hondureño y también en los gobiernos, tanto locales como nacionales. En ese sentido, el proceso de reapertura tenemos que hacerlo con el compromiso que todos cumplamos las medidas de bioseguridad para que logremos realmente que la economía en esta nueva realidad sea realmente un proceso de beneficio. Que no solamente tenemos que reinventar muchos negocios, tenemos que reinventarnos todos en nuestro actuar, pero si no logramos las medidas de bioseguridad como una regla diaria de cada individuo, de cada ciudadano, una regla diaria de cada empresa, de cada microempresa, de cada oficina pública, en fin, de todos, es muy difícil seguir con los procesos de reapertura. Pero la buena noticia es que viene bajando la incidencia en las principales ciudades en términos de, por lo menos de lo que se refleja en los hospitales, con el programa Fuerza Honduras y los municipios y el gobierno central, muchos empresarios que ayudan, iglesias, en fin, sociedad civil, se está construyendo una plataforma muy fuerte de atención cercana a la gente. Eso a la par de la reapertura, más las medidas de bioseguridad, estoy seguro que pronto tendremos las condiciones para ir abriendo diferentes sectores. Ya el turismo está a punto de abrir, el transporte ya está haciendo sus pilotos y muchas microempresas también ya lo están haciendo y avanzando en las otras fases. Yo creo que vamos bien, solo tenemos que seguir armando con las medidas de bioseguridad y obviamente reinventándonos todos ante esta nueva realidad. La siguiente pregunta es de Claudia Almendares, de TSI. Mi consulta es la siguiente. ¿Garantiza usted que en marzo y en noviembre próximo se realizarán las elecciones, tanto las primarias como las generales? Bueno, nosotros estamos determinados a acompañar en lo que al Poder Ejecutivo le corresponde el proceso electoral al pie de la letra. Así como impulsamos y acompañamos la reforma que se dio en el Registro Nacional de las Personas, no solamente en la parte de la ley, sino en la parte del apoyo económico para que eso se convirtiera en realidad y va en su proceso muy exitoso. También acompañamos pidiendo a los cooperantes apoyo financiero y técnico para el Registro Nacional de las Personas, no solamente obtener la nueva tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad inteligente, sino también todos los procesos de censo que también acompañan al proceso electoral. También cuando el Congreso Nacional ha sacado sus decretos legislativos para crear las instituciones al más alto nivel que dirigen los procesos electorales, el Poder Ejecutivo ha dicho presente como corresponde, aportando el financiamiento y en ese sentido seguiremos acompañando, esperando que también los veedores o los observadores internacionales participen, que el Congreso Nacional cumpla con la nueva ley electoral para que nosotros podamos seguir acompañando y que el pueblo hondureño vaya a un proceso electoral como corresponde y nosotros entregarle en enero del 2022 al ciudadano o ciudadana que el pueblo hondureño escoge en las urnas. La siguiente pregunta, Rosendo García, de HRN. Mi consulta es, ¿qué va a pasar con el pago a los docentes? Recién el viernes se informó que no hay recursos suficientes en las arcas del Estado para pagar al día a día y que tendrán que esperar. ¿Cuánto habrá que esperar para cancelarles el salario a los educadores? La otra consulta, presidente, ¿ha pensado en hacer cambios dentro de su gabinete de gobierno, considerando que hay muchos ministros que durante esta pandemia se han escondido? No se sabe nada de ellos y parece que tienen miedo a enfrentar la realidad de sus funciones. Solo son mensajitos o videollamadas, pero no tenemos esa facilidad de que nosotros les podamos consultar. Bueno, saludos Rosendo. El informe que tengo para el pago de los docentes con respecto a esta situación me indica Finanzas que ya se le ha cancelado a los docentes de 10 departamentos en el país, que significan alrededor del 55% de todos los docentes,
y que esta próxima semana se comienza con el resto de los 8 departamentos y el día viernes de esta semana se estará cancelando el 100%. Con respecto al tema del gabinete y posibles cambios, mire, aquí es una dinámica diaria. Diariamente se evalúa, diariamente se está tomando decisiones, pero hay que entender algo. La pandemia a nivel mundial nos indica que la origina un virus totalmente desconocido. La magnitud del problema de salud y el problema económico y social jamás lo había vivido la humanidad. Y nadie estaba preparado para eso. Eso no significa que no tengamos que cumplir cada uno de nosotros, no solamente en el gobierno, sino en los demás sectores de la sociedad, cumplir con nuestro compromiso. Es un tema de gestión por resultados y al final, en medio de algo desconocido, también tenemos que ir evaluando resultados y en algunos casos se han venido dando cambios, en otros casos reestructuraciones y en ese sentido pronto también estaremos tomando algunas decisiones que tienen que ver con esta dinámica de gestión por resultados y un reacomodo y un cambio también de piezas en función de una nueva realidad. Y es porque no podemos seguir actuando como estábamos antes de la pandemia. Y en ese sentido, estoy seguro que una vez que lancemos la hoja de ruta del plan de actividad económica, es decir, la reactivación económica, también vamos a contar con el apoyo de muchos sectores, tanto económicos, sociales, que estarán de alguna manera u otra involucrados en este proceso. Le damos de nuevo la palabra al periodista Alex Cáceres de HCH, que tiene otra pregunta para usted, señor presidente. Ya están analizando como Consejo de Seguridad un posible incremento de la delincuencia producto de que muchos hondureños perderán sus empleos en esta pandemia del COVID-19. Mire, estamos trabajando de la mano para poder auxiliar a una enorme cantidad de hondureños que han entrado en la situación de suspensión laboral. Lo ha apoyado el gobierno con el empresario y con el régimen de aportación privada RAP. Y en el caso de la maquila, con los empresarios de la maquila y el gobierno también, para que la gente tenga un ingreso mínimo. Y también a los sectores sociales más necesitados, hemos llegado masivamente con alimentos. Y de igual manera estamos trabajando con el apoyo a la microempresa. Con este programa que mandamos al Congreso, esperamos nosotros poder iniciar un gran avance en la reactivación económica. Por tanto, estaremos apoyando a la gente. Pero eso no quiere decir que se está bajando la guardia en enfrentar la delincuencia. Mire usted, Alex, recientemente un operativo exitoso de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, de DIPOL y también de la Policía Militar, capturando en cuestión de horas a quienes cometieron un acto tan dantesco como quitarle la vida a otros seres humanos. De igual manera, todos los días están en operativos con resultados muy exitosos. En el caso de la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, hace una semana, en todo lo que va del año, se ha incautado droga más que todo lo del año pasado. Y también con operativos exitosos allá en la zona de Colón, de La Mosquitia, y en fin, esa es una lucha que no tiene tregua. Así es de que en eso seguimos con todo, de frente con todo, para proteger a la ciudadanía. Presidente, bueno, aprovechando su intervención esta noche a través de Televisión Nacional de Honduras, también se han hecho algunas preguntas en las redes sociales. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿dónde están los fondos del COVID-19? ¿O dónde está el dinero, como se le dice, como se ha estado diciendo o pidiendo en los últimos días esta explicación, presidente? Bueno, Verónica, es importante mencionar que a la fecha del 14 de agosto, la Secretaría de Finanzas, en su portal y en los informes que nos están dando, indican que se ha ejecutado un presupuesto por el orden de los 5,000 millones de lempiras. Eso tiene que ver con la parte de la atención en la pandemia,
De ese total, se ha asignado 2.700 millones aproximadamente en lo que es salud, equipo de bioseguridad para los trabajadores de la salud, hospitales, equipo también para apoyar a los hospitales, a los centros de salud, compra de medicamentos, es decir, tratamientos, y de igual manera también insumos médicos en general. También se ha identificado una cantidad de 726 y fracción de millones de lempiras en alimentos para atender a los grupos más necesitados. Y luego también se está hablando de una cantidad de unos 555 millones en el otro programa de alimentos, que es el programa centralizado, porque aquí hay dos programas de alimentos. Uno que va directamente, se le entrega a las alcaldías, y el otro para 6 municipios, que fue donde empezó realmente fuerte la pandemia y que son de los más poblados de Honduras. Ese se hizo un esquema centralizado con apoyo de Fuerzas Armadas, de veedores de FONAC, de iglesias, supervisando que se le entregue en su casa a la gente. Entonces son dos grupos que han recibido 726 millones y el otro 555 millones, ambos con un proceso de veeduría y de mucho detalle en la entrega. También se ha invertido en recurso humano a través de Código Verde. Estamos hablando de una enorme cantidad, casi 4,000 personas, entre médicos generales, entre especialistas, laboratoristas, gente para el tema de microbiología, enfermeras, licenciadas en enfermerías, personal administrativo, en fin. Y también estamos invirtiendo en el programa Fuerza Honduras, que es construir centros de triaje o centros de atención o clínicas cercanas a la población para que la gente pueda ir y que le puedan revisar, hacerle pruebas, atenderlo, si va a ir a un hospital, si se va a quedar en un centro de aislamiento o se va para su casa, pero estamos acercando el sistema de salud a la población y lo estamos haciendo junto con las alcaldías. Apoyo del gobierno central, apoyo de las alcaldías y en muchas ocasiones iglesias y otros sectores, sector privado de igual manera. En ese sentido, yo quiero decirle al pueblo hondureño y pedirle a TNH aquí, a todos los medios de comunicación, que el portal de transparencia de CEFIN, el portal de transparencia de los organismos ejecutores de estos fondos, llámese Secretaría de Salud, llámese Secretaría del Trabajo, Secretaría de Gobernación, llámese COPEC, llámese también Invest, y en fin, todas las demás, pueda el ciudadano accesar y ver hasta el último centavo, porque usted, compatriota, tiene el derecho a saber cómo se está administrando su dinero, y el servidor público, los que estamos en el servicio público, estamos en la obligación de dar explicación en detalle de cómo se administran esos recursos. Y como verán, esos recursos están trasladados en hechos concretos. En la Honduras con hechos, donde la gente va y mira un pequeño hospitalito o clínica donde antes no existía. Un tratamiento que antes no existía, ahora está a la disposición de la gente. Pruebas que antes no existían, ahora están a la disposición de la gente. Alimentos que la gente no hallaba cómo hacer y entrar en desesperación, pues gracias a Dios lo hemos puesto en las casas de la gente y de eso estamos hablando, atender casi más de 3 millones de personas, alrededor de un poco más de 1 millón de familias, con un operativo gigantesco. Y también la contratación de muchos empleados que están trabajando en el sistema de salud, el aumento en el número de camas, en el número de ventiladores, en el número de unidades de cuidados intensivos, es impresionante. Entonces, ahí están los hechos concretos y cuando usted, compatriota, sienta que algo no está bien, alce su voz, agarre su teléfono, use las redes sociales responsablemente, que todo el mundo tiene derecho a saber dónde están los fondos porque son del pueblo hondureño. Bueno, y seguimos con las preguntas de las redes sociales de la población, presidente. Preguntan, ¿dónde están los 2.500 millones de dólares aprobados por el Congreso Nacional? Bueno, mire, yo escuché por ahí que había una campaña en redes sociales que decían que eran 90,000 millones de lempiras. Yo les dije, ¿y esa cantidad? ¿De dónde salió? Pero en efecto, la pregunta es válida, es correcta la pregunta.
los 2.500 millones de lempiras fue una autorización que el Congreso le da a la Secretaría de Finanzas para poderse endeudar. ¿Qué significa eso? Es una autorización, pero no significa que ya el dinero esté disponible. En ese sentido, de los 2.500 millones de dólares, únicamente se han recibido, desembolsados ya en la tesorería de la República, 373.3 millones de dólares. Eso representa el 15% de lo que autorizó el Congreso. ¿Y por qué una enorme diferencia entre una cantidad y otra? Porque de la autorización a gestionar, a hacer los trámites, a que autoricen los préstamos, los organismos multilaterales o los bancos multilaterales o los bancos privados nacionales o extranjeros, a documentarlos y que finalmente ingresen al Tesoro Nacional, es toda una serie de trámites. Entonces, de los 2.500 millones de dólares que el Congreso autorizó, únicamente el 15% se ha ejecutado en términos de que estén en el Tesoro, y las instituciones que están administrando ese dinero están en un 63% de ejecución. Esto lo va a empezar a explicar sistemáticamente la Secretaría de Finanzas, pero también cada institución que ha gestionado esos recursos. Así es de que Salud, Invest, todo lo que administran Código Verde, Gobernación, en los próximos días y horas estarán presentando informes al detalle de estos dineros para que el pueblo hondureño pueda ver y tocar con hechos y no palabras. Esta es la Honduras con hechos, donde usted, compatriota, va a poder ver cómo se está utilizando su dinero, sus recursos, porque ese derecho lo tenemos todos. ¿Qué pasa con los hospitales móviles? Ya tenemos 2 acá, faltan 5 que lleguen a nuestro país. ¿Y qué contemplan estos hospitales móviles? Bueno, Verónica, en el gobierno de Honduras, llámese el Poder Ejecutivo, cuando se vino esta información de la pandemia, se visualizaba una situación muy difícil, muy compleja. Entonces se empezó a hacer consultas y se tomó la decisión de ampliar la capacidad hospitalaria del país. Eso significa ampliar la capacidad de unidad de cuidados intensivos, porque en aquel momento, cuando inició la pandemia, inclusive antes, se hablaba de la necesidad de entubar, decían a la gente, de utilizar respiradores y en unidades de cuidados intensivos. Pero también se sabía que era necesario ampliar el número de camas existentes en los hospitales, luego en los centros de salud, luego buscar cuáles eran los medicamentos, cuáles eran las mejores prácticas. Todo el mundo estaba aprendiendo esto. Y en ese momento, cuando miramos ver la situación difícil en Italia, en España, en sistemas de salud muy robustos, entonces se pensó en la ampliación de la capacidad hospitalaria. Y así es como el Poder Ejecutivo va al Congreso y pide la autorización para hacer esta operación. Se contrataron estos 7 hospitales a través de Inversión Estratégica de Honduras, Invest, y en ese sentido, esos hospitales, de esos han venido 2, están ya en el proceso de instalación, están en el proceso también, pasan al proceso esta semana ya de pruebas de todos los aparatos que internamente traen, porque son muy sofisticados, y eso estaría ya se estaría dando el paso para que la Secretaría de Salud reciba y ponga a funcionar los hospitales, porque entiendo que también ya tienen la forma de administrarlo. ¿Qué contienen esos hospitales? Estamos hablando de 450 camas adicionales que no tenía el sistema hospitalario. Y de igual manera, de esas 450, 300 son camas para unidades de cuidados intensivos. Esa inversión es una inversión fuerte, enorme, pero si se cumple con lo que el contrato llave en mano dice, tendríamos una capacidad que jamás el país había tenido. Yo vuelvo y repito, si el acuerdo, la orden o la relación comercial con los proveedores es bajo el concepto llave en mano, Honduras únicamente puede darse por satisfecha y por tanto por bien hecha la operación si estos 7 hospitales
están funcionando con equipo nuevo, con equipo que integralmente esté funcionando, porque el hospital trae diferentes componentes entre, entre clínicas, entre laboratorios, entre unidades de cuidados intensivos, entre plantas de procesamiento de agua, plantas también de desechos. En fin, es todo un sistema complejo. Yo esperaría que el proveedor, tal como lo ha anunciado recientemente, ya con las fechas que han dicho, para el 18 de agosto estarían saliendo, entiendo yo, de Turquía los hospitales de Choluteca y de Santa Rosa de Copán, y para el 28, entendería así, si no me falla la memoria, 28, los otros 3 de Danlí, La Ceiba y Juticalpa. Y repito, esto tienen que revisarlo los biomédicos, los especialistas, para asegurarnos que esté como debe estar, funcionando al 100%, integralmente y con todos los equipos nuevos. Así es de que estamos pendientes de que estas operaciones se terminen y que el pueblo hondureño pueda hacer uso de estas instalaciones, porque bien merecido se lo tiene. Y las investigaciones que están en proceso, pues vamos a esperar y colaborar con los entes contralores y de justicia en el caso de las investigaciones, bajo el entendido de que todo lo que es proceso investigativo y de judicialización lo llevan otros entes, y nosotros como Poder Ejecutivo asegurarnos de contribuir, esperando que las cosas se hagan bien, pero si no se hacen bien en el marco de la ley y no se respeta la debida diligencia, el que la debe, la paga. Bueno, la población también pregunta, señor presidente, por los ventiladores. ¿Dónde están? Bueno, los ventiladores también es una operación enorme, grande. Estamos hablando de una inversión de 23 millones de dólares aproximadamente, probablemente casi 24, si no me falla la memoria, para adquirir un poco más de 1,000 ventiladores a través de Copeco, de Inves. Algunos de esos insumos ya están en el país. Entiendo que alrededor de 300 y fracción, 339 ya están en los hospitales a nivel nacional distribuidos, y otros 241 están en inventario, planificándose a dónde se van a distribuir, porque se está viendo cómo está comportándose la pandemia para poder estar, que este equipo esté presente donde la gente más lo puede llegar a necesitar. Otros ventiladores estarán entrando en los próximos meses al país, en el entendido de que estos son instrumentos o aparatos por los que el mundo compitió, como ustedes no tienen idea. Todo el mundo creyó que la solución eran los ventiladores al inicio, y el mundo entero se puso a comprar, y los países que más tenían disponibilidad pues los adquirieron, y ahí es una situación en la que tenía que competir. Pero también yo quiero aprovechar y agradecer al pueblo estadounidense, a la Agencia de Cooperación AID de Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump, porque nos han donado 165 ventiladores, y eso ha sido de gran ayuda. Y vienen otros en camino también. Así que gracias a AID y al pueblo estadounidense. Y 22 equipos que donó el doctor Plutarco Castellanos, a quien yo ya le agradecí personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente. Se habla de la contratación de al menos 2,000 personas en el área de salud. Si nos explica o nos indica dónde están asignados estas 2,000 personas. Bueno, Verónica, realmente son más. Son 3,600 casi, a través del programa Código Verde. Pero también en este momento que está el programa de Fuerza Honduras, que es instalar los pequeños hospitales o clínicas para atender el COVID, y las brigadas médicas, con ese otro grupo, en un esfuerzo conjunto de gobiernos locales y también del gobierno central, se estarían contratando casi otras 2,000 personas. O sea que se ha aumentado sustancialmente la contratación de médicos generales, médicos especialistas, licenciadas en enfermería,
enfermeras, técnicos en laboratorio, profesionales universitarios en laboratorio, y de igual manera se ha contratado personal administrativo y ha crecido fuertemente el sistema de salud. Lo bueno de esto es que ahí están los hechos, ahí están las personas, y cada uno de ustedes, compatriotas, tiene la oportunidad de ejercitar su derecho y ver a dónde está trabajando cada uno de estas personas que se han contratado. Los sistemas que hemos creado de portales de transparencia son para que los usen. Yo invito a los medios también, a ustedes de TNH, a que revisen cada uno de estos portales y ahí van a ver el nombre, el lugar, el horario que tiene cada una de estas personas contratadas. Así es de que todo ese detalle está ahí, es parte de la Honduras transparente que queremos instalar de ahora en adelante. Y también es parte de la Honduras con hechos, porque ahí están las personas trabajando, sudando, también con mucha presión, porque a veces no pueden ver a su familia cuando quisieran, con muchas limitaciones de horario para atender a la gente, pero estamos construyendo un sistema de salud muy cercano al pueblo hondureño. Y esa es la Honduras humana que queremos también heredar a través de un nuevo sistema de salud. Bueno, a raíz de la pandemia, señor presidente, se ha encaminado este programa de Honduras Solidaria. Sin embargo, mucha población tiene esa suspicacia que dice que solo se le está ayudando a la gente o miembro del Partido Nacional. Pues mire, de algo que me he querido asegurar desde el inicio de esta pandemia, es de pedir a veedores que nos acompañen en los procesos. Yo le pedí a la Asociación para una Honduras Más Justa que nos acompañara en los procesos de veeduría. En algunas ocasiones hemos firmado convenios con ellos. También con el Foro Nacional de Convergencia. Le pedimos a las iglesias, al COEP, y dependiendo de los municipios, en los municipios existe una figura que se llama los comités de emergencia municipal. Ahí convergen muchos organismos de sociedad civil. Pero además, Honduras recientemente salió a colocar unos bonos en el mercado internacional. ¿Por qué menciono esto? Porque todos esos bancos o el sistema financiero internacional que participó para ver cómo competían con esa colocación de bonos para Honduras, revisaron toda nuestra finanza para que le den un préstamo a Honduras de parte de los bancos multilaterales. También revisan las finanzas y revisan los niveles macroeconómicos. Las calificaciones de riesgo lo hacen empresas de mucho prestigio como Standard & Poor's, Moody's, y revisan también qué es lo que tenemos. Por tanto, son cifras reales que tenemos que cuidar en su imagen. Hay unas personas que con el ánimo de destruirlo todo o de, según ellos, ganar para su propio beneficio, no les importa manchar el nombre de Honduras y utilizar perversamente información con medias verdades o información totalmente falsa. Y entonces decidimos nosotros, ante una situación de esta magnitud, que nos acompañen los veedores. Cuando se distribuyen los alimentos, hay dos formas que ya le explicaba. La centralizada para 6 municipios, donde primero empezó la pandemia. Ahí nos ha acompañado FONAC, las iglesias. Y en esa participación, sociedad civil va llevando la cuenta de cuánto se está entregando en Bolsa Solidaria, a quienes se les entrega. Inclusive yo he escuchado y he visto videos de dirigentes del Partido Libre diciendo que ellos participaron en la entrega como supervisores. Ahí no se discrimina a nadie. En ese sentido, hemos atendido a 800,000 familias, era, perdón, el plan original, pero se amplió a casi 1.500.000 familias, porque hubieron 2 grupos al final, uno calificados como personas en una condición muy difícil económica, que había que apoyarlos, pero también luego surgió otro grupo, que son las personas que viven del día a día, tenían su trabajito propio, pero no estaban en ninguna planilla. También en los mercados les hemos apoyado, a los trabajadores también del transporte les hemos apoyado, lo que llaman ellos a los cuentapropistas. Así es de que casi hemos llegado a 3.2 millones de personas. Y en ese sentido son una enorme cantidad de recursos que pasan a través de las alcaldías, con un sistema de veeduría también, y la centralizada a través de un sistema también de veeduría.
Hablando de veeduría, señor presidente, la gente se pregunta que por qué no se ha nombrado una junta de alto nivel de expertos especialistas que puedan asesorar, mejor dicho, al gobierno en el manejo de estos recursos en medio de esta pandemia del COVID-19. Bueno, desde un inicio nos comunicó la Organización Mundial de la Salud lo que se venía. Tenemos una relación muy estrecha con ellos. Recuerde, Verónica, que antes de que se dieran los primeros casos en Honduras, invitamos a un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y vinieron al país, hicieron un análisis de lo que Honduras tenía en materia de la parte hospitalaria y de la atención primaria, y nos hicieron recomendaciones. Y seguimos trabajando de la mano con OPS y con la Organización Mundial de la Salud. También en la parte económica tenemos expertos de la Universidad de Harvard, de igual manera expertos del PNUD que nos dan sus insumos cuando ellos los tienen ya listos o cuando nosotros los solicitamos. Tenemos equipos también de personas que se han organizado, expertos aquí en Honduras, de profesionales muy destacados, con una gran trayectoria de experiencia, y otros profesionales un tanto, diría yo, más dedicados a estar en el día a día de la pandemia en San Pedro Sula aquí, y siempre nos hemos alimentado y nos hemos escuchado, nos hemos dedicado, perdón, a escucharlos a ellos y ellos escucharnos a nosotros. También se ha buscado el apoyo de epidemiólogos. Ahora Copeco tiene un sistema donde participan epidemiólogos expertos para poder contribuir. Y algo muy valioso, que es la mesa multisectorial. Ahí están representadas la academia, las iglesias, cooperativas, microempresarios, empresarios, y ahí se va analizando cómo va comportándose la pandemia y ahí se toman decisiones de parte de SINAGER, escuchando la opinión de la mesa multisectorial. Y ahí también recibimos muchos insumos de expertos que no trabajan en el gobierno. Entonces, al final, sí hay un sistema y ahora con mayor, diría yo, pertinencia, tenemos que estructurar un equipo o consolidarlo porque ya han venido trabajando en la hoja de ruta de la parte económica. Así es de que esperamos que la mesa multisectorial, que ya nos ha hecho llegar algunas inquietudes, como por ejemplo cómo se va a resolver el flujo de caja de las empresas, es parte de lo que estamos haciendo que el Congreso, pidiéndole al Congreso que discutamos. ¿Cómo se va a definir, me decían, el flujo de caja del mismo gobierno? No de cara únicamente a este año, sino al próximo año. Porque mantener este sistema de salud mucho más fuerte y robusto es una enorme cantidad de recursos. También los empleados públicos, también el apoyo a las empresas, microempresas, perdón, y las personas naturales que lo necesitan. ¿Cómo vamos a hacer para ponerle recursos a la economía, para reactivarla? También eso requiere estar en un plan en el que, de ser posible, todos estemos de acuerdo. La reestructuración del sistema eléctrico, que este es el momento de que los generadores también se pongan la mano en la conciencia y busquemos un acuerdo para poderlo solucionar. De igual manera, el tema de la vacuna. ¿Cómo vamos a enfrentar como sociedad, no solo como gobierno, la adquisición de la vacuna? Ya Honduras tiene una silla en el sistema de vacunación mundial, en una alianza global que se llama Gavi. Pero nos van a entregar nada más para un porcentaje de la población. Pero como le decía yo a muchas farmacéuticas y también a esta otra gente de Gavi, y si nosotros a través del sector privado surgen empresas que quieren adquirir la vacuna para sus trabajadores, sus ejecutivos, nosotros tenemos que buscar esa opción también. Entonces estamos convocando a un grupo de expertos nacionales e internacionales para estructurar esa hoja de ruta de la vacuna. Así es de que todo esto espero yo que sea parte del debate de la mesa multisectorial para trabajar unidos, aportando a Honduras como corresponde. Señor presidente, usted lamentablemente fue contagiado por COVID-19, es un sobreviviente de este virus. ¿Cuál fue su reacción cuando le dieron la noticia? ¿Qué sintió?
¿Y qué le puede compartir al pueblo hondureño de esta experiencia? Una mala experiencia porque nadie se quiere contagiar de este mortal virus, señor presidente. Mire, Verónica, claro, yo trataba de cuidarme como lo indica la situación, pero con tanta salida y reuniones que uno tiene, eh, terminé contagiado. Y, y cuando sentí los primeros síntomas, lo asocié con el dengue, porque hacía una semana y media me habían hecho unas pruebas de laboratorio de sangre y mis plaquetas estaban bajas. Y también, como yo he tenido malaria en el pasado, y dengue también, sentía síntomas similares a eso. Y estaba en la empira y el análisis que hicimos con el equipo fue que era dengue. Ya después, cuando me empecé a complicar con otros síntomas, me hicieron todas las pruebas, todas me salieron negativas. Pero un médico, voy a decirlo, el doctor Valerio, a quien yo le guardo mucho respeto, me dice, presidente, hágase la prueba de la placa de los pulmones. Y a todo esto yo andaba caminando y no sentía mucho. Cuando fui allá, me enseñan la placa y me dice el técnico, bueno, yo no sé ni cómo leer esa placa. Pues yo dije, no hay problema. Pero ya miré que él cerró la puerta y me dice, tengo que explicarle algo. Ahí se le miran ya las marcas de COVID en su pulmón. Bueno, de modo dije, Dios, ayúdame. Y después de eso, que ya hice algunas consultas con médicos de mucha experiencia aquí, inclusive me hicieron una consulta hasta vía teléfono con video. Me dicen, tiene que irse para el hospital ya. Pero yo no sentía mayor cosa, porque andaba con un medicamento supuestamente para dengue. Quizás por eso. Pero cuando llego al hospital ya llegué tarde como a eso de las 12 de la noche. Y el doctor que me estaba esperando me dice, presidente, más vale que viene todavía, lo miro relativamente bien. No se tuvo que haber tardado, pero aprovechemos. Ya me empezó a hacer consultas, inmediatamente me inyectó algo ahí porque mi cuerpo había reaccionado de una manera muy fuerte en términos de la coagulación. Y después de eso me empezaron a suministrar una cantidad importante de medicamentos. Y, y esos son los momentos donde uno piensa, ¿y Dios me irá a dar más tiempo o será hasta este momento? Y en el encierro ahí en la cama del hospital, yo tenía una ventana donde miraba también cuando llegaban las ambulancias y cuando salían los carros fúnebres. Yo le preguntaba a los médicos y a las enfermeras todos los días, ¿y cómo está la situación? ¿Cuántos más han ingresado? Y ya me decían, tantos han fallecido y la situación allá afuera también está bien difícil. Luego una noche aparecen un grupo de médicos y me dicen, tenemos que intervenirlo ya con otros medicamentos porque las pruebas de laboratorio nos indican que esto se puede ir de las manos. Y ahí sentí yo ya físicamente mucha afectación. Y aquí es donde uno aprende a entender que este paso por la vida puede ser muy rápido. Y uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás. Sentir que usted no puede respirar normalmente. Y que cuando conversa con los médicos le dan diferentes opciones o posibilidades de lo que puede ocurrir. Y una de ellas es que la vida se le esfuma. Lo hace reflexionar para pedir con más vehemencia que la gente se cuide. Que seamos generosos y compasivos con los enfermos. A mí me dolía mucho cuando miraba que llegaban las brigadas allá a Chamelecón, a muchos lugares en el Valle de Sula, y había una campaña en redes que no dejaran entrar a los que iban en la brigada. ¿Cuánta gente se pudo haber atendido? Y la otra reflexión es
que a veces la gente mira esto con mucha ligereza. Y muchos me decían, médicos, que la gente no creía y llegaba muy tarde. Y si yo me hubiera tardado, Verónica, quizás unas 6 horas más o 4, quizás ni estaría aquí hablándole al pueblo hondureño a través de TNH. Por eso, compatriotas, cuando usted siente el primer síntoma, llame al 911, vaya a un centro de triaje, vaya a un hospital y que un médico le diga, después de hacerle las preguntas del caso, lo diagnostique clínicamente. No ocupa a veces ni prueba para que le den el tratamiento maíz. Esa ha sido una de las grandes cosas que ha construido Honduras. Los médicos han construido ese tratamiento y eso nos ha ayudado mucho. Es difícil pasar por esta enfermedad y a veces estar uno bien y 2 horas más tarde estar que no puede. Es difícil. Esta enfermedad es traicionera. Por eso, compatriotas, hay que cuidarse. Y entre más temprano usted llegue al centro de atención, sea de triaje, de centro de salud, hospital, mejor es. Hay muchísimas posibilidades de salvarle la vida a la gente o de que no se agrave si se atiende en las primeras horas. Pero si usted tiene tos, si usted tiene dolor de cabeza, si usted tiene escalofríos, usted tiene temperatura, si usted tiene diarrea, si usted siente aquel dolor, aquella fatiga, no espere. Y mucho más si ya no siente el olor o no siente sabor. Aquí tenemos que cuidarnos todos. No es fácil esta enfermedad. Mire, yo todavía estoy con medicamentos y la gran descarga de medicamentos lo inflama uno, lo pone complicado, la parte estomacal del cuerpo. Hay medicamentos que duran hasta 4 meses sus efectos, aun cuando usted termine de adquirirlo. Me refiero cuando uno entra a esta etapa grave de afectación en los pulmones. Y por eso yo he buscado a un grupo de expertos que me armen este programa Reactívate. Y eso es importante para cuidar al paciente, no solamente con la medicina, sino también con la parte de la rehabilitación física. La parte pulmonar es clave, si no puede quedar la gente solo con un 50 o menos por ciento de capacidad de sus pulmones. Y también la rehabilitación que tiene que ver con el estado de ánimo, es muy importante. Por eso yo felicito a TNH, hoy van a presentar un cortometraje que tiene mucho que ver con esto. Yo felicito a los productores, les agradezco, porque eso es una enorme contribución para el país. Cuidémonos, compatriotas, porque si nos cuidamos, juntos avanzamos. Muchísimas gracias, señor presidente, por haber compartido con nosotros y haber contestado estas preguntas de los periodistas. Su mensaje final, señor. Gracias, Verónica. Decirle al pueblo hondureño que no hay país en el mundo que estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Hasta los países más poderosos y más avanzados, muchos de ellos cayeron de rodillas, no solamente en su economía, sino en los sistemas de salud, de los más sofisticados que había en el mundo. Y como nadie estaba preparado, pues obviamente tenemos que ir tomando decisiones en el camino. Pero nos hemos dedicado a ver las buenas prácticas de otros países, de otras naciones, de otras comunidades. Y hay una regla clara, es la disciplina de la gente. Es el cambio de comportamiento siguiendo las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos frecuentemente es una enorme diferencia. Usar desinfectante o productos que van contra los virus es clave. Usar la mascarilla ya se comprobó. Y los que estaban en contra de la mascarilla, aún la OMS ahora dice que es necesario usar el distanciamiento. Es clave. Entonces, cuidémonos. Cuide usted a su familia. Cuide usted a sus compañeros de trabajo. Los empleadores o patronos cuiden a sus trabajadores. Y trabajemos todos juntos. Porque esta es una situación difícil. Es difícil y estamos sufriendo. Y luego lo que se viene en materia económica va a requerir de mucho empuje, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso para que salgamos adelante, pero tenemos que hacerlo juntos todos. Esa es la lección de vida que nos deja esta pandemia.
y tenemos que cambiar, tenemos que reinventarnos. Pero yo sé que es como cuando uno siente aquel golpe o aquella caída o aquel accidente, pero aquí ánimo, ánimo, pidámosle a Dios siempre todos los días. Levantémonos todos los días pidiéndole a Dios con ánimo ante la adversidad que vamos a salir adelante, pero todos tenemos que contribuir. Gracias, Verónica. Gracias. Muchas gracias, TNH. Saludos. Gracias, señor presidente. Era el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en este conversatorio con periodistas y respondiendo las preguntas de la población en las redes sociales. A continuación, quedan con la programación habitual de Televisión Nacional de Honduras. Buenas noches.